Buenas familia, bueno, como ya os dije en el último vídeo, os estuve preguntando si queríais que hiciese la segunda parte del vídeo este de experiencias paranormales. Que también es verdad que conté que tenía experiencias, pero tampoco tenía muchísimas, pero si contaba todas en un vídeo se me hacía muy largo. Y me guardé unas cuantas para hacer esta segunda parte. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que os hice la primera parte, ahora, que no ha pasado mucho tiempo, la verdad es que me han estado pasando ciertas cosas bastante raras, bastante poco usuales, y me apetecía muchísimo contároslo. Os pregunté si lo queríais el vídeo ya, dijisteis que sí, así que bueno, espero que no se os haga muy pesado tener dos vídeos tan similares tan cerca. Pero la verdad es que a mí me apetecía muchísimo contarlo porque a mí es que estas cosas me llaman mucho la atención. Y encima poder dar mi opinión, contar mi experiencia y que haya gente que me pueda decir, pues mira, a mí esto me ha pasado, a mí esto no, a mí esto algo similar, o puede ser que sea por esto. No sé, a mí me emociona muchísimo, de verdad. Y bueno, voy a situarme un poquito en lo que os estaba contando la otra vez. Os estuve contando ciertas cosas que me habían pasado aquí, por ejemplo, en el piso. O sea, hice como un poco una reflexión de todas las cosas que había pasado aquí en este piso, que tiene pues la particularidad, digamos, que en este piso falleció mi abuela. Yo no llegué a conocerla porque falleció 2 años antes de que yo naciese, pero sí que es verdad que tiene como algo. Yo siempre lo he dicho, he sido muy de tener esa premisa siempre de decir que tú llegas y no te sientes mal cuando entras aquí en esta casa, pero por lo menos las personas que somos pues parientes, digamos, como que tienes esa sensación de que no estás solo y esa sensación de que tienes como paz en ciertos lugares de esta casa. Bueno, pues dicho esto, yo había dejado un poco de lado el tema de aquí porque había contado todas mis experiencias aquí y me quedaban contar ciertas experiencias que tengo de mi pueblo y de algunas cosas así. Pero sí que es verdad que las cosas que me han estado pasando estos días, obviamente me han pasado aquí. Entonces luego os contaré lo más actual que hay en cuanto a este tema. Así que vamos un poco con el tema del pueblo. Bueno, yo en mi pueblo sí que es verdad que he tenido alguna que otra experiencia no muy fuera de lugar, porque no puedo decir he visto pasar una sombra, un fantasma, o he visto claramente o he escuchado claramente. No sé, es que en muchas ocasiones yo no quiero asegurar algo de lo que no estoy segura. O sea, sí que es verdad que ha habido momentos en los que estoy segura de que he visto una cosa y lo he dicho, como por ejemplo me pasó en mi habitación, que vi a una persona que ya había fallecido y estoy súper segura, es que pondría la mano en el fuego, que no era pues un sueño, ni era imaginación, ni... es que no, de verdad, o sea, me faltaba el haber estirado la mano y haberle dicho, hola, ¿qué tal? Segurísima. ¿Qué es lo que pasa con el tema del pueblo? En el pueblo es verdad que, claro, nosotros éramos también muy jovencitos y pues nos gustaba mucho esto de reunirnos, hablar de historias de miedo, contarnos pues cosas y como influenciarnos un poco en este tipo de experiencias. Entonces hay veces que piensas, bueno, ¿realmente vi o realmente escuché o realmente tal? ¿O es que estaba influenciado por...? Bueno, yo os voy a contar algunas cosas que os puedo asegurar que no estábamos influenciados porque no es que me pasase a mí, sino que nos pasó a muchas personas y que fueron bastante raras. Una de las cosas que más me llama la atención es que dicen que los perros son muy intuitivos para estas cosas y que sienten en muchas ocasiones presencias y demás. Pues una de las cosas que nos pasó a nosotros en el pueblo es que, no me digáis por qué, pero nos daba por juntarnos, yo no sé si tendríamos entre 12, 13 años creo, 11, 12, una cosa así, y por las tardes nos íbamos a merendar, o sea, nosotros hacíamos meriendas, digamos, en plan grupito de amigos y tal, y hubo un tiempo en el que nos dio por irnos al cementerio, imaginaos un cementerio de pueblo de estos súper chiquititos, en los que hay pues lápidas de hace 100 años y que son a pie de suelo, que no hay nichos ni nada por el estilo, muy muy de película, de verdad, o sea, muy muy de película. Y que, como comprenderéis, al ser un pueblo pequeñito tampoco es que haya mucha población, y como no hay mucha población tampoco es que haya muchas muertes, digamos. Entonces no hay muchas tumbas abiertas o hay mucho movimiento. Casi siempre el cementerio suele estar igual de población, o sea, para que me entendáis. Bueno, pues nos daba por irnos al cementerio
suena súper morboso. Yo es que ahora lo pienso y digo, pero ¿en qué mente enferma entraba esto? Nos poníamos en alguna lápida de alguien que hiciese muchísimo tiempo que ya no estaba con nosotros y nos sentábamos ahí y nos poníamos a merendar, a comer chuches y a contar historias de miedo. Que sí, que yo a día de hoy lo digo y lo tengo súper claro. O sea, ¿en qué mente perturbada y morbosa cabe eso? Pues en la mente de críos y crías que no tenían 2 dedos de frente y que, bueno, pues iban a divertirse pensando que eso, pues, era divertido y no pensando que era una falta de respeto, etcétera. O sea, perdonad eso. Pero bueno, es la verdad, nosotros íbamos y hacíamos eso. Bueno, pues hubo una tarde que me acuerdo que nos fuimos eso, pues a lo típico, a merendar, sentarnos ahí, contarnos historias de miedo, etcétera, etcétera, y luego ya irnos. Pues yo iba con mi perra, yo tenía una perra chiquitita, estas tipo Yorkshire, Shih Tzu, una mezcla, y fuimos allí y yo, no me digáis por qué, pues me llevé a la perra, pues no sé si tendría que pasearla o el por qué fue, pero me la llevé. Llegamos al cementerio, entramos, nos dio tiempo de recorrer unos cuantos metros, llegar como al final de las tumbas, donde digamos que estaba una tumba que no está, o sea, no había nadie dentro de la tumba, pero digamos que estaba preparada, ¿vale?, para alguien. O sea, era como digamos el agujero en el suelo con tejas por encima para que no hubiese ningún problema de que nadie se pudiese caer dentro ni nada por el estilo, pero no había nadie dentro, o sea, eso es lo primordial. Bueno, pues mi perra, no me digáis por qué, de repente se acercó a las tejas, empezó a oler por debajo de las tejas y de repente dio un chillido impresionante y salió corriendo. O sea, mi perra jamás en la vida salía corriendo en plan asustada por nada, no era una perra que se asustase. Y claro, nosotros nos quedamos alucinando, fue un pies para qué os quiero, yo no sé ni quién salió primero de todos los amigos y tal, pero sé que todos vimos a mi perra cómo salía corriendo y todos salimos corriendo, vamos, volando, porque nos asustamos muchísimo al no entender qué es lo que le pasaba al animal, porque además no paró en ningún momento hasta que no llegó a lo que era el pueblo, la plaza del pueblo, se fue hacia mi padre, no paró. Entonces nosotros íbamos asfixiados, ahogados, muriéndonos de miedo, pero corriendo tras de la perra sin mirar atrás, sin preguntar y sin nada. No me digáis qué es lo que había, pero yo creo que algo sintió, algo vio, algo olió y nosotros nos fuimos. Bueno, pues otra de las cosas que pasó un día en el cementerio es que, bueno, pues en el cementerio, pues ya os digo que es un cementerio pequeñito, que no es un cementerio que tenga grandes cosas, pero digamos que el cementerio queda aquí y hay como una especie de alto del lugar, digamos, que hay una fuente, bueno, sí, hay unos grifos de estos de fuentes y tal, donde nosotros vamos muchas veces, porque como no pasan coches apenas y tal, pues lo que hacemos es que, como es una cuesta, nos tumbábamos y nos poníamos muchas veces ahí al lado de lo de la fuente, así mirando hacia el cielo para ver pues las estrellas, etcétera. Porque claro, es un pueblo, está muy al aire libre entre montañas y muy elevado, entonces se ve el cielo perfectamente. Y es de las cosas que más nos gustaba hacer. Bueno, pues una de esas veces que nosotros íbamos ahí, nos tumbábamos y nos poníamos a ver el cielo, en muchas ocasiones tu perspectiva desde ahí es que puedes ver, al estar en el cementerio más bajo, puedes ver perfectamente el cementerio. Pero claro, al ser por la noche, realmente tú no vislumbras nada. O sea, no puedes decir, mira, esa sombra es de tal, esa sombra es de... No. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una noche que yo me acuerdo que fui con mis amigas, allí estábamos tumbados, estábamos viendo pues las estrellas y hablando y todas estas cosas de críos, y hubo un momento en el que yo me incliné, me puse así sentada, estaba hablando con una amiga, me giré a mirar en el cementerio y me di cuenta de que, claro, tú no podías ver siluetas ni nada, pero yo empecé a ver unas luces, o sea, como unas lucecitas, en plan como si fuesen, no unas linternas, porque se diferencia muy bien lo que es la luz de una linterna, que además como que es proyectada, a lo que es, por ejemplo, la luz de la llama de una vela. Entonces yo lo que veía eran como llamas y claro, me llamó la atención porque yo lo miraba y decía, bueno,
hay gente en el cementerio con velas, o sea, no podía ser, era un poco como extraño. Además, las personas que van al cementerio por la noche, o sea, por el día vale, pero por la noche, solo podríamos ser pues los críos, los adolescentes y todo eso, por hacer alguna gracia o esto que nos parecía a nosotros tan graciosos en ese momento. Y realmente ahí estábamos prácticamente todo el grupo y había otro grupo de otra gente más mayor, pero que ellos sabíamos perfectamente que estaban en una peña que nosotros teníamos bebiendo, entonces sabíamos que no podían ser. Entonces a mí me llamó la atención por eso, pero pese a que en primera instancia, digamos, pensé, bueno, pues igual alguien que ha ido, no sé, para algo, pero de repente me llamó la atención porque veía que esas luces se apagaban y se encendían. Entonces ya me parecía extraño porque, digo, no va a ir alguien con una vela y va a apagar una vela para luego encender otra vela, apagar esa vela y encender otra vez. Era como muy raro y estaban como muy dispersas. Entonces, como ahí sí que ya me entró un poquito de miedo, tengo que decirlo, sí que le dije a una amiga que estaba al lado, le dije, oye, mira, ¿has visto que hay luces en el cementerio? Y me hizo muchísima gracia, entre comillas, el que justo en ese momento que yo se lo dije, ella se giró y me dijo, ¿pero qué dices? ¿Cómo van a haber luces tal? Se giró y me dijo, ¿no ves que no hay? Y no había ninguna. O sea, yo ahí me quedé un poco en plan de, Laura, porque sé que no bebes, pero es que si no diría que estás borracha. No, o sea, me llamó la atención porque sé perfectamente que yo había visto, me giré 2 o 3 veces adrede a ver esas luces, porque al principio eran luces que estaban fijas y después eran luces que parpadeaban y se iban de un sitio a otro encendiendo y apagando. Entonces, por eso es por lo que a mí me llamó la atención y por eso se lo dije a ella. Y al girarme y ver que no había ninguna, pues se me pusieron bastante aquí. Otra de las cosas así raras, digamos, que me llegó a pasar así en el pueblo, sí que fue una vez que, bueno, pues por las noches nosotros muchas veces, como tampoco teníamos nada que hacer, digamos, allí, salíamos, nos íbamos pues a tomar algo, en plan al bar que hay allí en el pueblo, y de ahí pues teníamos una peña, íbamos pues a una parada que hay de autobús ahí a hablar, o al frontón, o a los pinos que hay donde la piscina, así, a ciertos sitios en los que nos juntábamos y realmente lo único que hacíamos era hablar, jugar a alguna cosa, cosas así. Hubo una noche que estábamos hablando, es verdad que estábamos hablando de estos ciertos temas, y hubo un momento en el que un amigo empezó a hacer una coña y como estaba todo muy oscuro, estábamos en los pinos, si no me equivoco, y hay unas mesas, estábamos sentados y empezó como a hacer la gracia de esconderse, de repente aparecerte, pues asustarte, etcétera, etcétera. Hubo un momento en el que yo estaba sentada en una parte de la mesa y él estaba haciendo la gracia por ahí, no le veíamos bien si estaba hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia dónde estaba, y en una ocasión yo estaba hablando con una amiga, se giró ella a hablarle a la de la otra parte y yo en ese momento no sé qué fue lo que hice, que de repente me habló él por aquí y fui a contestarle, en plan, porque venía a hacer la gracia, porque además es que recuerdo que escuché algo así en plan de... en plan como unas risas de te voy a tomar el pelo, y yo me giré a contestarle, me di cuenta de que no estaba, y cuando dije su nombre le dije, es que eres tonto, que estás siempre haciendo el tonto, no sé qué. Me contestó desde allá a lo lejos y me dijo, pero si yo no he sido, que estoy aquí. No había nadie a mi alrededor, nadie, y yo juro y perjuro de verdad que escuché además no una voz, sino su voz haciéndome la gracia, diciéndome una chorrada, en plan, pues eso, la típica vocecita esta que pones de coña de para hacer la gracia, pues esa gracia. Y fue, o sea, no os puedo decir lo mal que lo pasé. Aparte de eso, me han pasado a veces en casa de mi prima, en mi casa la verdad es que no, pero yo creo que porque mi casa de allí del pueblo, pues la construyó mi padre hace unos cuantos años, entonces no es una casa de estas viejas de allí, ni nada por el estilo. Pero en casa de mi prima, que tiene muchísimos años, que era la casa del pueblo de mis abuelos, sí que es verdad que en muchas ocasiones hemos escuchado como voces, a veces como pasos, cosas muy raras, al igual que en alguna que otra ocasión ella vive en la plaza y cerca está la iglesia, y
muchas veces también nos hemos reunido en lo que es las afueras de la iglesia, que hay como un portalillo y tal. Pues ahí también había momentos en los que no es que escuchase, yo no he llegado a escuchar nada, pero sí que me he llegado a sentir muy como visitada y vista y no sé, estaba como... Cuando te sientes así observada, que dices, juraría que si me giro ahora mismo hay alguien, pues igual. Y luego, claro, al pasar el tiempo encima nos dijeron que habían encontrado huesos ahí en la iglesia, porque se ve que antes de ser la iglesia había un cementerio abajo, era el cementerio del pueblo, estaba abajo, y luego hicieron la iglesia encima. No sé, un poco extraño todo, pero sí que ahí es verdad que voces yo no he llegado a escuchar, pero sí que esa sensación de sentirte observada y de estar tan giñada de decir, no me pienso girar por si acaso me aparece alguien, eso sí. Y bueno, dejando atrás el pueblo, me voy a poner seria. Os voy a contar lo que me han pasado estos días. De verdad que yo os conté lo que me había pasado hace años aquí en casa alguna vez, pues que me sentía... Además siempre he dicho lo mismo, yo me siento en paz en ciertas habitaciones de mi casa. No sabría deciros el por qué. Muchas veces pues lo comentamos en casa, que creemos pues que mi abuela, ya que falleció aquí, pues como que está aquí y nos... no sé, como que nos está cuidando o algo. Entonces no nos sentimos solos ni nos sentimos mal, pero sí que la sentimos o sentimos a alguien. Bueno, pues resulta que hace unas semanas tuve un sueño por la noche que fue un sueño muy concreto. Fue soñé con dos personas en un sitio concreto haciendo una cosa concreta. Y luego sí que es verdad que el sueño como que derivaba en otra cosa, pero eso no pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo soñé y lo soñé súper claro, pero muy muy claro. Yo la verdad es que sueño muy claro todo. Y al día siguiente, la gran mayoría de las veces, me acuerdo del sueño. Entonces yo me levanté, me acordé del sueño, no le di importancia porque fue pues eso, pues es que yo ni siquiera salía yo en el sueño, o sea... Pero bueno, ahí se quedó. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me asusté cuando por la tarde estaba viendo Instagram y tal, y ese sueño pasó a ser real, porque vi una historia de esas dos personas haciendo lo mismo que yo había visto en el sueño, en el mismo sitio que yo había visto en el sueño, y claro, para mí fue muy chocante, porque no es algo que se dé habitualmente, porque si fuese una cosa que se da habitualmente no me hubiese importado ni me hubiese parecido raro, porque bueno, pues es algo natural y normal, pero me llamó la atención. Bueno, pues me asusté un poco, en plan de, joder, Laura, ¿cómo estamos últimamente? Y se lo conté a mi prima, quedé esa tarde con ella, estuve hablando con ella, se lo conté, madre mía, pues qué casualidad, pues no sé qué. Yo no creo en las casualidades, os lo digo muchísimo. Yo creo que todo tiene algo que ver, todo va hilado por algo, y no creo en las casualidades. Entonces, para mí, pues fue llamativo, pero no fue una casualidad. ¿Qué pasa? Que yo después de eso estaba sola en casa, porque Dani estaba en el chalet, y me volví a casa, vine directamente, ya era tarde, vine directamente a casa, y conforme entré, vino el perro, me saludó, lo toqué y tal, me cogí, me fui al cuarto de baño, hice pis, el perro vino, porque el perro va siempre detrás de ti por todas las partes de la casa, vino, luego volví a saludar y tal, y entonces me fui al cuarto para cambiarme. Me puse el pijama. Y siempre tengo la misma manía, cuando ya es de noche, ya está todo oscurecido, tengo unas luces en el cabecero de la cama, las enciendo porque me gusta cómo quedan, y como para mi cumpleaños me regaló Dani una lamparita de estas, digamos que la rosa está de La Bella y la Bestia, con lucecitas y tal, pues me regaló eso y la encendí. Bueno, pues cuando fui a encenderla, resulta que no encendía, cosa que me llamó la atención porque la tenía desde hacía una semana. Las pilas que llevaba eran nuevas y me llamaba mucho la atención que no se encendiese. Total que yo toda enfadada, llamé a mi prima en ese momento y le dije, tía, es que ves, no me sale hoy nada bien, porque mira, porque la luz de la rosa no puede ser que no vaya, porque las pilas es que son nuevas. Claro, yo ahí en mi momento ofuscamiento, que llamas a tu prima y te desahogas. Pues estaba ahí yo desahogándome con todo eso. Y claro, tenía la flor ahí, le estaba quitando las pilas y le digo, es que no puede ser, las estoy cambiando de lado, no me funciona de ninguna manera, no sé qué, no sé cuántos. Y le dije, mira, voy a hacer una cosa, todo eso con ella al teléfono.
Digo, voy a hacer una cosa, voy a quitar las pilas del mando de la tele de aquí del cuarto, porque no estoy viendo la tele últimamente aquí en el cuarto, y lo que voy a hacer es usarlas, porque son de estas pequeñitas que eran las que me hacían falta, digo, voy a usarlas para la rosa. Cogí las pilas del mando, se las puse a la rosa, las probé, o sea, a ver, espera, que se me olvida lo importante. Cogí el mando de la tele. Claro, coges el mando con los botones para arriba, claro, le tienes que dar la vuelta para poder sacar las pilas. Algo parece súper obvio, pero quiero dejarlo muy, muy, muy claro. Yo estoy aquí, mi tele está enfrente, yo cojo el mando de la tele, lo pongo encima de la cama, o sea, imaginaros, encima de la cama, no encima de una mesa, no con ningún golpe fuerte, no, nada. Además, el mando de mi tele tienes que darle, os pongo un ejemplo, el mando de la tele, ¿vale? Que este es el de la tele del comedor. Bueno, pues coges el mando, yo lo puse al revés, ¿vale? Porque tiene aquí las pilas, entonces yo lo que necesitaba era abrir lo de las pilas. Esto se queda al contrario, o sea, no se queda mirando para la tele. Es decir, hay veces que cuando tú le das y está para allí y no está hacia el sensor de la tele, pues por mucho que le des, como no llega al sensor, no se enciende la tele. Bueno, pues imaginaros, o sea, mételos en el papel. Yo cojo el mando, lo posiciono encima de la cama así, tal que el sensor para allá y esto para allá, lo abro, ¿vale? Y saco las pilas. En el mismo momento en el que yo hago eso y me quedo con las pilas en la mano, se me enciende la tele. O sea, imaginaros mi cara de no puede ser, porque de primeras ni le había dado al botón, ni al ponerlo encima de la cama es un sitio duro o le he dado fuerte o algo como para que el botón se haya podido pues dar y se haya encendido solo, o sea, sin tú darle, pero por la fuerza del impacto. Aparte, el botón de mi tele, de allí del cuarto, va bastante duro, entonces le cuesta a veces de encender, o sea, era imposible. Pues imaginaos mi cara, que yo hago así, pongo esto, saco las pilas y en la mano hace la tele, ¡pum!, y se enciende. Claro, yo estaba al teléfono con mi prima, se lo dije, ahí me puse muy nerviosa, le dije, se ha encendido la tele, se ha encendido la tele, se ha encendido la tele, ¿cómo puede ser? Se lo explico. Y claro, mi prima se puso bastante nerviosa también y me dijo, relájate, no pasa nada, no sé por qué se ha encendido, pero bueno, se ha encendido, no pasa nada, no te preocupes. Saco las pilas de la tele, que se supone que han encendido, o sea, las pilas del mando de la tele, que se supone que han encendido la tele o que la tele se ha encendido sola, yo ya no lo sé, pero ya os digo que no hubo ningún impacto en el botón, ni nada, como, o sea, es imposible, matemáticamente imposible. Total, que yo me quedé con las pilas en la mano, me puse muy nerviosa, me puse a llorar, o sea, imaginaos lo nerviosa me puse a llorar porque me estaba entrando mucho miedo. Cogí las pilas y dije, voy a ponerlas en la rosa, porque las pilas del mando funcionaban, voy a ponerlas en la rosa, voy a arreglar lo de la rosa, la dejo y me piro del cuarto y me voy al comedor. Cogí las pilas, las puse en la rosa, volvían a no funcionar, o sea, esa rosa no se encendía ni a la de 3. Me puse tan nerviosa que al final saqué las pilas, las quité, volví a poner las mismas que llevaba la rosa al principio y de repente se encendió la rosa. Así, tal cual. Sin darle a nada, sin hacer nada, se encendió. Yo seguía estando bastante nerviosa, dejé la rosa, mi prima me intentó calmar por teléfono, intentó hacer que me relajase, entonces yo me di cuenta de que, claro, la tele seguía encendida. Volví a poner las pilas del mando en el mando, le empecé a dar, no se apagaba la tele, le empecé a dar como una loca. Este momento en el que decís, ay, se me han gastado las pilas, y le empiezas a dar porrazos y fuerte, y pues todo eso lo hice, todo, y no había manera de que se apagase. Entonces mi prima, que ahí estaba un poco más tranquila que yo, me dijo, no te preocupes, Laura, levántate, ves a la tele, dale al botón de la tele, apaga la puta tele y sal del cuarto. Total, que yo fui, le di al botón de la tele no se apagaba, e intenté subir el volumen o bajar el volumen o cambiar el canal o alguna de esas cosas, tampoco me hacía nada, no me respondía nada, a lo que yo, claro, pues me iba poniendo muchísimo más nerviosa. Y al final, si no llega a ser porque mi prima estaba más lúcida que yo, que me dijo, ves al cable y desenchufa la tele. Entonces yo fui al cable, desenchufé la tele, como van más cosas enchufadas, luego lo volví a enchufar en plan de, pues las demás cosas que no se queden desenchufadas, la tele no se volvió a encender, yo ya me quedé, pues, no tranquila, pero bueno, un poco más tranquila.
me vine para el comedor y me intenté relajar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no me relajé mucho. Estuve una hora aquí en el comedor, estuve hablando, porque además mi prima me empezó a decir, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? Yo no, yo solo quiero estar en mi casa y estar tranquila y que no pase nada y que me dejen en paz y tal. Y me dijo, bueno, pues relájate. Entonces llamé a una amiga, estoy hablando con ella, se me pasó una hora en nada y me fui al cuarto para dormir. Entonces cuando llegué, la rosa volvía a estar apagada, cosa que ya dije, hasta aquí hemos llegado, hasta luego Mari Carmen, yo no te pienso tocar, no pienso hacer nada, si no quieres encenderte, pues allá tú. Porque es que era imposible que esas pilas se gastasen, porque además que yo se las había puesto nuevas, que tenía una semana simplemente la rosa y que yo solo enciendo la rosa por la noche, tipo pues a lo mejor las 9 o las 10 de la noche cuando me acuerdo y la dejo a lo mejor 2 horas encendida hasta que yo me voy a la cama a dormir y entonces la apago, era imposible. Bueno, yo ya no le hice caso, al día siguiente me tenía que ir a trabajar, pero estaba cagada de miedo, compré pilas nuevas y cuando volví a trabajar mi prima me dijo que iba a venir a casa y que íbamos a hacer una cosa para ver si había algo en casa y que se fuese. Total que vino con una vela blanca, una vela blanca larga, que fue pasando por todas las habitaciones, iba entrando en la habitación, iba con la vela, se supone que eso es para darles como luz, para que se vaya lo que hay, enseñarle como la luz, el camino, para, pues eso, pues para que no se queden aquí y dependiendo de cómo se mueve la vela o si sube o baja la llama, pues se supone que hay alguien o no hay alguien, es bueno o es malo. Bueno, pues hizo todo el recorrido por toda la casa. Los únicos sitios en los que la vela, la llama de la vela aumentaba, si era así, en la gran mayoría de las habitaciones entraba la vela así y de repente en mi cuarto y en el cuarto que ahora mismo es el cuarto de los juguetes en mi casa, que es donde falleció mi abuela, la llama de la vela se hacía así. Nosotros estábamos acojonadas porque yo cada vez que veía cómo crecía me moría, porque encima mi cuarto es en mi parte de la cama donde la vela crecía y encima hacía como así, ¿sabes? Que yo pensaba, digo, la corriente o algo, pero es que entraba en la cocina y estaba la ventana abierta y no se movía, entraba en el cuarto de mi hijo, estaba la ventana abierta y tampoco se movía, solo se movía en la parte de mi cuarto donde yo duermo y en la otra habitación. Bueno, hicimos todo eso. Después de hacer todo eso se supone que tienes que dejar que la vela se consuma y ver cómo se consume. Se supone que por los movimientos de la vela era alguien bueno y por la manera de consumirse se supone que esa persona que está en casa contigo lo que está haciendo es, o sea, lo que quiere hacer es darte apoyo por la manera en la que la vela se acabó consumiendo. A ver, yo esa noche me costó dormir, lo pasé un poquito mal porque estaba bastante acojonada, pero después de eso la verdad es que la cosa se tranquilizó muchísimo en casa, no ha habido nada raro ni nada. Pero el otro día volví a tener un sueño en el que vi a alguien en el sueño que realmente yo solo he visto una vez en la vida, de pasada, en una foto, y luego al día siguiente pasaron ciertas cosas en las que casualmente, esas casualidades de la vida, volví a ver a esa persona en fotos también, pero en más de una ocasión. Y aparte es que me di cuenta, porque yo no visualizaba bien su cara, pero me di cuenta de que sí que era tal cual como yo la había visualizado en mi cabeza esa noche en el sueño. Lo mismo, me dio mucho mal rollo. Ese día sí que es verdad que tuve más problemas en casa, pero fue con los cuadros. Tengo cuadros de estos, los que os enseñé de mixtiles, que son de los que se pegan a la pared, y tengo un montón, tengo muchísimos cuadros de esos. No se me ha movido prácticamente ninguno, excepto 2 o 3 cuadros que estos días se me han movido esos cuadros. O sea, se me han empezado a despegar, a inclinarse, porque como que se despegaban, y me ha costado la vida hacer que se queden pegados y que se queden bien. Cosa que es muy muy rara, pero han sido esos 3 cuadros los mismos todos estos días. Y es verdad que de repente algo que tenía relación tanto con el primer sueño como con el segundo sueño, ayer pasó. Entonces, no sé, estoy últimamente, ya os digo que muy sensitiva, que cuando a lo mejor digo, creo que tengo la sensación de, creo que va a pasar esto, creo que esto va a salir bien, o creo que esto va a salir mal, o que a esta persona le pasa algo, o que
últimamente estoy dando muy en el clavo. No sé si será porque a lo mejor tienes un momento en la vida en el que estás como más receptivo. También he estado leyendo cosas que dicen que es que siempre estamos viviendo la misma vida, que cuando morimos luego volvemos a la misma vida y que por eso luego tenemos esta sensación de cosas que ya hemos vivido, que ya hemos pasado o gente a la que ya conocemos. Yo ya no sé qué pensar. De verdad que esto último que me ha pasado ha sido como muy raro. El otro día además, claro, yo esto se lo conté al chiquillo cuando vino del chalet y el otro día, cuando yo estaba peleando con estos cuadros de aquí, de que se movían y que se caían, que yo no quise darle importancia porque dije, pues mira, oye, pues no sé, pues se caen, ¿qué le vamos a hacer? En ese momento me dijo el chiquillo que le había pasado una cosa en la cocina, es que él estaba en la cocina, de repente dice que la puerta, o sea, mi cocina no tiene puerta física, tiene marco, porque yo no quise poner puerta, y dice que de repente vio como una de las pelotas del perro vino rodando hasta la puerta, la misma puerta de la cocina y se quedó ahí parada, y que él se pensaba que había sido el perro, que a lo mejor estaba jugando por el pasillo con la pelota, pero que hizo así, miró para abajo y el perro estaba en sus pies ahí, que él estaba al lado de los fuegos de la cocina, y entonces se pensó que había sido yo, pero me preguntó y le dije que no, que yo estaba peleando con los cuadros y que yo no había ni había aparecido por el pasillo. Entonces la verdad es que eso nos llamó bastante la atención, fue un poquito, no sé qué explicación poder darle. Y es verdad que el otro día también yo, al ver todas estas cosas que están pasando, puse la grabadora del móvil a grabar por la noche en la mesita de mi cuarto. Se oye como una conversación de dos personas muy a lo lejos, pero hemos intentado darle la explicación de que es de algún vecino. No puede ser mi vecino de al lado porque son árabes y ellos hablan en árabe. No pueden ser los de la otra parte porque la verdad es que están medio locos y ellos no hablan normal, ellos hablan chillando. Y entonces pensamos que debe ser algún otro vecino de a lo mejor incluso otra finca, que el móvil pueda llegar a coger esas conversaciones. No se llega a entender porque se oye muy a lo lejos, pero es que si no, no podemos darle otra explicación. Hay ciertos ruidos en mitad de la grabación, pero la verdad es que tampoco parecen muy importantes. Hay momentos en los que se oye como si fuesen, ¿cómo os diría? Como el ruido que se hacen a veces con las uñas en un mueble, ese ruido. Y luego sí que es verdad que hay un momento en el que no sabemos si es que yo ronco, o sea, yo hago como 3 ronquidos y ya, o son como, es que es un ruido muy raro. No llega a ser un ruido de ronquido, pero no llega a ser tampoco un ruido al que le puedas poner una explicación o puedas decir es de esto. Entonces son como tres ruidos así muy raros. Y de repente se para en seco la grabación a los 40 minutos sin que nadie la quitase porque yo estaba completamente dormida y se quedó así. Así que nada, no sé, si siguen pasando cosas raras, pues creo que os la voy a contar, porque además me viene muy bien expresarlo y bueno, y si algún día aparezco muerta en casa, que haya una constancia de lo que pasó, no lo sé, pero de verdad que es extraño y últimamente estoy un poquito cagada, no os voy a mentir. Pero quiero pensar que a lo mejor es una manera de mi abuela de estar diciéndome, oye Laura, estoy aquí, te voy a echar una mano en lo que haga falta, relájate o no lo sé, pero nada, estas son las cosas tan raras que me han pasado y esperaba que os parezcan interesantes, así que si os ha parecido interesante, os ha gustado, darle al like. Si no os ha gustado, pues oye, lo siento, a los leones. Si tenéis cualquier experiencia más o menos similar, si le podéis dar alguna explicación a alguna de las cosas que yo he contado, si queréis contar las vuestras, lo que sea, acordaros por aquí abajo por comentarios. Si queréis suscribiros, pues tenéis un botón que le podéis dar a suscribir. Acordaros que tengo redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si me queréis contar algo por ahí porque no queréis que sea público y que se vea por aquí, pues oye, lo mismo, que yo encantada, de verdad. Sentir que no eres la única persona a la que le pasan estas cosas es súper importante. Y nada, que os dejo ya que, madre mía, 34 minutos hablando. Me vais a matar. Pero nada, un besazo y hasta luego.